el conserje de 68 años, así era como todos lo llamaban, George Martínez, tipo tranquilo, trapeaba pisos en el edificio federal del centro de San Diego durante 12 años. Decía buenos días a todos, vaciaba basureros, limpiaba baños, se iba a las 5 p.m., regresaba a las 6 a.m., nadie preguntaba sobre su pasado. A nadie le importaba, era simplemente el viejo conserje. Hasta el 8 de noviembre de 2023, 2:37 p.m., 3 hombres armados irrumpieron en el edificio federal. Situación de tirador activo, rehenes, caos. SWAT estaba a 20 minutos, pero en esos 20 minutos algo sucedió que nadie podía explicar. Los 3 pistoleros fueron desarmados, sometidos, atados en el piso, por el conserje de 68 años. Cuando SWAT llegó, encontraron a George parado tranquilamente, trapeador en mano, 3 armas aseguradas, 0 rehenes dañados. Señor, ¿cómo hizo? El comandante de SWAT se detuvo, porque vio el antebrazo de George, el tatuaje oculto bajo mangas largas durante 12 años, el tridente, el símbolo de los Navy SEALs, y debajo, Equipo 3, 1975-2005, 30 años. George Martínez nunca había sido solo un conserje. San Diego, 2011-2023. George había tomado el trabajo en 2011, 6 años después de retirarse de la Marina. 64 años, pensión completa, beneficios médicos. No necesitaba el dinero, necesitaba la estructura. 30 años como SEAL te deja con hábitos. Despertar a las 5 a.m., rutina, propósito, misión. Sin eso, se había encontrado a la deriva. Los primeros años de jubilación fueron difíciles. Demasiado tiempo, demasiados recuerdos, demasiado silencio. Vio el anuncio. Se busca conserje. Edificio federal. Aplicó. Lo contrató un veterano del ejército que reconoció algo en George, pero no hizo preguntas. El trabajo era simple, predecible, pacífico, exactamente lo que necesitaba. Durante 12 años, George fue el tipo que limpiaba. Amable, confiable, olvidable. Usaba mangas largas todo el año, incluso en agosto. Nadie preguntaba por qué, porque si veían el tatuaje, habría preguntas. Y George no quería hablar del pasado. Mantuvo las mangas abajo, la cabeza baja. Hizo su trabajo, hasta que ya no pudo. 8 de noviembre, 2:37 p.m. George estaba en el 4º piso cuando escuchó los disparos. No fuegos artificiales, disparos, AK-47 por el sonido, ráfagas cortas, profesionales. Su cuerpo reaccionó antes que su cerebro. Dejó caer el trapeador, se movió hacia la pared. Escuchó. 3 tiradores, 2º piso, moviéndose hacia las oficinas ejecutivas. El radio crujió. Código rojo. Tiradores activos, 2º piso. Refugiarse en el lugar. SWAT en camino. George agarró el radio. ¿Cuánto tiempo para SWAT? 20 a 25 minutos. George apagó el radio. 20 minutos. 50 rehenes potenciales. 3 hostiles con armas automáticas. Cada instinto gritaba, ¡muévete! Pero tenía 68 años. No había estado en combate en 18 años. Era un conserje. Entonces escuchó gritos. Voces aterrorizadas, una mujer llorando, un niño. George miró sus manos, 68 años, artritis en los nudillos, pero todavía fuertes. Por primera vez en 12 años se arremangó las mangas. El tridente miró hacia atrás. Está bien, susurró. Una vez más, 2:39 p.m., 2:55 p.m. George bajó por la escalera, silencioso, cada paso deliberado. Se detuvo en la puerta del 2º piso. Escuchó. 3 hombres, hablando en inglés con acentos. Todos en el suelo, teléfonos en el centro. Miró a través de la ventana. 3 hostiles, equipo táctico, chalecos, rifles automáticos, 43 rehenes visibles. Evaluó ángulos, vías de escape, posiciones. Esto era locura. 68 años, solo, contra 3 armados, pero 50 personas morirían si no hacía nada. Respiró, controló la frecuencia cardíaca, controló la mente. Luego se movió. Hostil, 2:41 p.m. El primer pistolero estaba cerca de la escalera. Error, nunca te pares donde el refuerzo entrará. George abrió la puerta. 15 centímetros. El pistolero se giró. ¿Qué?
George estaba sobre él en 2 pasos. Barrió la pierna. El rifle voló. Golpe en la tráquea. 3 segundos. Hostil 1 abajo. Lo arrastró a la escalera, atado con bridas, rifle asegurado. Los rehenes observaban. George levantó un dedo. Silencio. Hostil 2, 2:47 p.m. El segundo estaba al otro lado, caminando entre rehenes, gritando exigencias. George se movió bajo los escritorios, sus rodillas protestaron, ignoró el dolor, emergió detrás, brazo alrededor del cuello. Estrangulamiento sanguíneo. El pistolero intentó gritar, no salió sonido. 8 segundos, inconsciente, atado, rifle asegurado. Los rehenes observaban con asombro. El viejo conserje se movía como algo más. Hostil 3, 2:53 p.m. El tercero se dio cuenta de que algo estaba mal. Dmitri, Alexei, silencio. George se paró. Manos visibles, vacías. El hostil giró su rifle. ¿Quién eres? Conserje. Trabajo aquí. ¿Dónde están mis hombres? Durmiendo la siesta. Apuntó a la cabeza de George. ¿Crees que esto es divertido, viejo? No. Pero estás cometiendo un error. ¿Qué error? Estás a 7 pies, muy cerca, y estás enojado. Dedo tenso en el gatillo. Si disparas ahora, fallarás. Yo entrené mejor que eso. ¿Entrenado? Eres un conserje. Era. George dijo. Y se movió. Movimiento lateral. Deflexión del rifle. Golpe de codo. Barrida de pierna. El pistolero cayó. Intentó balancear el rifle. George pisó la muñeca. Pateó el arma. Estrangulamiento sanguíneo. 8 segundos. Inconsciente. Atado. George se sentó. Pesadamente. 68 años era 68 años. Un rehén se acercó. Señor, ¿quién es usted? George respiraba pesadamente. George, el conserje. Los conserjes no hacen eso. No, supongo que no. 2:55 p.m. SWAT. 18 minutos después, SWAT entró esperando una escena de rehenes. Encontraron 3 pistoleros atados, armas desarmadas, 43 rehenes ilesos, y en la esquina, sosteniendo un trapeador, un hombre de 68 años. El comandante Morrison se acercó. Señor, ¿qué pasó? George se encogió de hombros. Entraron. Hicieron amenazas. Lo manejé. Morrison miró la escena. Las ataduras eran técnica militar. El desarme era libro de texto. Señor, ¿cuál es su trasfondo? George vaciló. Luego se arremangó la manga. Morrison vio el tatuaje y se puso erguido. El tridente. Equipo 3. 1975-2005. Dios mío, ¿cuánto tiempo? 30 años. Retirado 2005. Morrison asintió. Señor, con respeto, no parece retirado. George sonrió. Me dije que lo estaba, pero algunas cosas no se retiran. Solo esperan. Después. Noviembre-diciembre 2023. La historia se filtró. Imposible mantenerla en secreto. Conserje de 68 años. Detiene tiroteo masivo. Ex SEAL salva 43 rehenes. Los medios acamparon fuera. George se negó a todas las entrevistas. No tengo nada que decir. El alcalde quería darle una medalla. George declinó. Ya tengo suficientes. El FBI lo interrogó sobre tácticas. George les dio un informe de 2 páginas. Profesional, conciso. Lo que no compartió, cómo sus manos temblaron durante 2 horas después, cómo esa noche no pudo dormir, cómo los viejos recuerdos regresaron. Pero tampoco compartió esto. Cómo por primera vez en 18 años se sintió útil. Una semana después, George estaba trapeando el segundo piso. Un joven de 25 años, nuevo empleado, se acercó. «Señor Martínez, George está bien. Yo estaba aquí. Ese día fui uno de los rehenes». George dejó de trapear. «¿Estás bien?» «Sí, gracias a usted». El joven vaciló. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Por qué volvió? Después de todo eso, ¿por qué seguir siendo conserje?» George pensó. «Porque este es mi trabajo. Y alguien tiene que limpiar los pisos. Pero usted es un héroe». «No», George dijo firmemente. «Los héroes son los chicos que no regresaron. Yo solo soy un tipo que hizo su trabajo». Levantó el trapeador. «Y ese trabajo no ha terminado». Epílogo. 2024.
George Martínez siguió siendo conserje en el edificio federal, mangas largas, cabeza baja, haciendo su trabajo. Pero algo cambió. La gente lo saludaba diferente, con respeto, con gratitud. Los nuevos empleados preguntaban, ¿ese es el tipo? Y los veteranos respondían, sí, ese es George. No lo molestes, solo respétalo. En marzo de 2024, el edificio federal dedicó una placa pequeña en el segundo piso. En este lugar, el 8 de noviembre de 2023, George Martínez, Navy SEAL retirado y conserje del edificio, detuvo una amenaza armada y salvó 43 vidas. Su valentía recuerda que los héroes caminan entre nosotros, a menudo sin ser reconocidos. George la vio una vez. Negó con la cabeza. Innecesario. Pero en secreto, cada mañana cuando trapeaba ese piso, se detenía frente a la placa por un momento, no por orgullo, sino por recuerdo, de que 30 años de entrenamiento nunca desaparecen, de que la edad es solo un número cuando las vidas están en juego, de que ser solo un conserje a veces significa ser exactamente lo que se necesita, y de que el tridente, una vez ganado, nunca realmente te deja, incluso a los 68 años.